Bueno, esto es el Congreso, tengo que mirar ahí también, pero bueno, este es el Congreso Internacional de Comunicación Intercultural. Como sabéis, comunicación intercultural es algo que está, vamos, es muy actual, todo el mundo habla del tema, pero como vamos a ver esta tarde en el primer conversatorio, la impronta que hay de interculturalidad es monocultural, es decir, ¿quiénes publican sobre interculturalidad? Básicamente desde Estados Unidos. ¿Quiénes tienen los modelos de ciencia cultural, de historia cultural de la ciencia, de ciencia intercultural, de comunicación intercultural? Básicamente los modelos vienen del mismo sitio. Es decir, que estamos hablando de, desde un enfoque cultural, analizar la interculturalidad. Y eso es absolutamente incompatible, es incoherente. ¿Cómo se hace un congreso generalmente internacional? Y se le dice internacional. Pues hay un lugar, un país, como puede ser España o puede ser Estados Unidos, donde se organiza un congreso, se dice que es internacional, el horario es el del lugar, el idioma es el del lugar o el inglés, cuando no coinciden, y todo el mundo se tiene que adaptar a eso. Hay cosas que parecen tontas, como cuando viene gente de Asia, por ejemplo, de los países asiáticos donde el arroz es fundamental, no hay arroz en el menú. Entonces llegan a España, por ejemplo, y hay que comer patatas o patatas. Es decir, no hay arroz. Y algo que dices, bueno, posiblemente aquí no lo entendamos, pero pasaría al revés. Es decir, cuando la gente se acostumbra a las patatas fritas, al pan, bueno, el pan, por ejemplo, ¿no? Y ahora va a Asia y no encuentra pan en ningún sitio, es más raro. No es cierto que no lo encuentre en ningún sitio, sino en el congreso organizado en China no se les ha ocurrido poner pan en el menú, solo hay arroz. Bien, pues detalles como ese, incluso en un congreso intercultural, no existen. Y lo que estamos haciendo, viviendo en este congreso, es, ¿podemos hacer realmente un congreso intercultural? Por eso cada sede, en la sede de Sevilla, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Irán, de Corea, en cada sede han pensado el congreso como les ha parecido. Pues unas sedes, digamos, hay una estructura más jerárquica, porque la gente funciona más así allí, y depende de quién esté liderando el proceso, pues va a haber más o menos éxito. En otras sedes va a ser más horizontal, en otras sedes está todo amontonado, en otras separado, en fin, que cada cual según lo que les apetezca, según los hábitos del lugar. Eso es uno de los aspectos. El otro es el idioma. Entonces aquí vamos a hablar en español, pues porque es el idioma que nos entendemos en Andalucía. Y en Irán, pues farsi, quizás en kurdo, no lo sé, pero al menos en farsi. En Estados Unidos en inglés, en Corea el coreano, y en Sudáfrica pues hay bastante caos idiomático o diversidad idiomática, posiblemente sea Zulu. No obstante, en Sudáfrica, lamentablemente, el alma de Sudáfrica, en el congreso, que es Elisée Bielongo Isholoke, lamentablemente ha caído enfermo, pero fuertemente enfermo. Ayer escribió diciendo, ya estoy en casa, ya estoy medianamente operativo y a ver qué puedo hacer. Posiblemente se conecte como observador, pero no haga aportaciones. Ni él ni la gente que iba a hacerlo a través de él, que era el medio, el recurso humano que había en Sudáfrica de Elise. Bien, con eso más o menos he introducido la historia del espíritu y ya he empezado a hablar de interculturalidad, que es de lo que va la conferencia ahora mismo. Bien, el tema es el siguiente: ¿cómo organizar un curso, una experiencia formativa o instructiva, donde entendemos que el objetivo es conseguir realmente una educación intercultural en ese contexto? No una educación que la gente salga aprendiendo de interculturalidad, sino salga aprendiendo de lo que sea, pero de una manera intercultural o con sensibilidad intercultural. De eso se ha publicado mucho, pero hasta donde yo sé, el hábito es el siguiente. Estamos en Sevilla, por ejemplo, estamos en Madrid, estamos en Boston, estamos donde sea del occidente, y estamos dando clase, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Psicología, y hay estudiantes extranjeros. Pues estudiantes que hablan otros idiomas, pero han venido a hacer prácticas de español, por ejemplo, y tienen otros hábitos, otras improntas. Hola, perdón. Adelante. ¿Y qué hacemos con esa situación? Porque a eso le llamamos ya contexto intercultural. O cuando en enseñanza primaria
en educación primaria, pues ocurre que estamos en un barrio donde hay inmigración y hay gente que viene de otros países. Y entonces la clase, que hasta hace unos años era bastante homogénea culturalmente, se vuelve más heterogénea. Y hay estudiantes que vienen de Marruecos o de Latinoamérica, por ejemplo, donde tienen otros hábitos, etc. Y de repente la gente empieza a darse cuenta, la gente que está dando clases, empieza a darse cuenta que su clase no es tan manejable como antes. Que van a hacer lo de salir para la Semana Santa y que parece que eso no cae muy bien a una parte de la clase. Que está poniendo un ejemplo y parece que ha ofendido a alguien. Y bueno, aquí está pasando algo, ¿no? O que hay gente que no participa. O por ejemplo, de inmigrantes chinos o de Asia, pues también en la clase, ¿no? Bien, y a eso, generalmente cuando se habla de educación intercultural se suele hablar de eso. Es decir, un contexto monocultural que de repente vive una experiencia disruptiva, ¿no? Aparecen gente de otras culturas y ahora como yo, desde mi impronta cultural, en este contexto monocultural que está en un lugar concreto, afronto esa realidad. Eso no sería la mejor de las improntas si lo que queremos hacer es un congreso, un proceso, un curso, una conferencia, un posgrado, lo que sea realmente intercultural. Hay que partir que no hay una cultura de referencia y no hay un lugar de referencia. Si ya partimos de una cultura de referencia, ya hemos metido la pata. Y si decimos, bueno, hay una referencia con una gente, un idioma digamos, una herencia cultural, pero hay excepciones. Hay gente que viene de fuera. ¿Qué hacemos ahora? Si empezamos así, ya hemos empezado mal. Ya no es interculturalidad, sino es una irrupción de otras culturas en un centro cultural. Voy a contarlo primero en negativo, la propuesta. En negativo, a partir de mi experiencia, que es lo que os he contado. Claro, es una experiencia que tiene mucha relación con el esperanto, porque ¿qué es lo que ocurre cuando alguien usa, por ejemplo, el alemán y se va a un congreso en alemán o va a una universidad alemana? Que el contexto es bastante monocultural, aunque parezca otra cosa, es decir, porque todo supura alemán. No solamente el idioma, sino la manera de ser alemana, el contexto cultural, etc. es alemán, lo mismo que si fuera Japón, donde viviría una experiencia diferente, aunque posiblemente de Asia y de Europa los países menos diferentes sean Alemania y Japón. Pero me sirve como ejemplo. Sino que si esta experiencia formativa tiene lugar, por ejemplo, en Berlín, debe ser igual que si tuviera lugar en la ciudad del Cabo o en Santiago de Chile o en Nueva Delhi. Debería ser la misma experiencia. El contexto concreto donde tiene lugar la clase, si es una clase presencial. De tal manera que tú, cuando estás en la clase, no sabes dónde estás, porque el contexto realmente es intercultural. Si todo está lleno de ambiente japonés, porque la clase está en Tokio, entonces ya eso no es intercultural. ¿Sí? Bien, pues, ¿qué es lo bueno que tiene el esperanto? Que no es una opción perfecta, pero al hilo de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que no hay un referente cultural de partida. Entonces, cuando se está dando una clase en esperanto, no hay que suponer que lo estoy dando porque soy alemán o porque soy chileno o porque soy tanzano. No tiene por qué notarse esa historia. ¿Sí? Cuando alguien en la clase habla esperanto, tampoco tiene un acento raro, porque en esperanto todo el mundo tiene un acento raro, porque todo el mundo lo habla según su referente. ¿Sí? Si yo estuviera hablando, como estoy hablando ahora, alguien podría decir, oh, ¿de dónde vienes tú? O yo intentar hacer, no sé, hablar español con acento catalán o portugués, no sé si me saldría catalán, pero podría intentar hablar con acento catalán y todos dirías, ¿de dónde vienes tú? ¿Vienes de Barcelona? No sé, o francés o inglés, no lo sé. Eso llama la atención. Bueno, en esperanto no llama la atención, porque todo el mundo tiene su acento. Y eso ya ayuda mucho. Y por otro lado, los contextos donde el esperanto es el idioma de la clase suelen ser contextos de procedencias diversas. Y por lo tanto es un lugar precioso, una oportunidad preciosa para poder experimentar eso. Bien, y yo lo que transmito es la experiencia, lo que voy a transmitir primero es la experiencia negativa. ¿Qué es lo que yo he vivido mal en un curso que iba de otra cosa, pero que se impartía en esperanto y que ha sido continuado con muchas sesiones?
Y por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para superar esa barrera? Que tiene que ver con la interculturalidad. Bien, en primer lugar, es un curso que tiene que ver con idiomas, con lengua, con filología, podemos decir, y que se imparte en esperanto. Y hay gente, pues, de Europa, por ejemplo, de Polonia, de Alemania, de España, de Francia. Hay gente de América, por ejemplo, de Estados Unidos, de Brasil. Hay gente de Asia, Corea, bueno, Turquía, China, Japón. Y en ese contexto, donde no hay gente de África, entre otras cosas, porque sabéis que África está... Podemos ir a África a sacar todo lo que haga falta, pero la gente de África no puede venir a Europa. Entonces, pues en esa clase, ese curso que se daba en Europa, pues gente de África que quería asistir, pues no tenía permiso para atravesar el muro europeo. Con lo cual, no las teníamos ahí en la clase. Pues he hablado de un contexto suficientemente diverso en términos de países donde se daban las clases en esperanto. ¿Qué experiencias serían negativas, digamos, atentados a la interculturalidad? Por un lado, los ejemplos. En una clase de educación, o sea, donde se está instruyendo sobre algo, donde se habla de un tema, pues habrá que tener una sensibilidad para ver de dónde salen los casos concretos de ese tema. Deben ser casos de procedencia diversa. Si yo, todos los casos que saco, digo, por ejemplo, este libro que escribió el alemán tal, este libro que escribió la francesa tal, este libro famoso, el libro del italiano. Bueno, al final se queda todo en casa, se queda todo en esa nariz de Asia, pequeñita nariz de Asia que se llama Europa, pero que da la sensación que el mundo entero está en Europa, ¿sí? Pero si ves las distancias entre Alemania, Francia, Italia, por ejemplo, los ejemplos que se pongan, que si alguien de Austria, tú miras eso en el mapa mundi, digamos, es una porquería de distancia. Sin movernos de China, estaríamos recorriendo más distancia, no digo ya Rusia o otros lugares, ¿no? Y cuando se habla de Rusia es de los Urales para acá. De los Urales para allá difícilmente viene noticias o ejemplos. Eso no es intercultural, aunque yo esté utilizando un idioma que parece que sea internacional, o incluso si utilizara el idioma que dice mucha gente que es idioma franca, que es el inglés. Realmente no es internacional y no es intercultural si, entre otras cosas, todos los ejemplos que voy poniendo vienen del mismo sitio. Otra situación es mucho más difícil, es el clima de la clase. Los hábitos no son los mismos en todas partes. En alguna cosa hemos comparado, a mí me gusta comparar dos películas, que me parecen muy interesantes las dos, porque tienen improntas muy diferentes. Una es una cualquiera de Indiana Jones, que sería impronta, vamos a llamarle, estadounidense, y otra, como es Camino a casa, me parece que se llama, que es una película coreana. Lo ha visto mucha gente. Yo pensé, cuando yo la vi, me encantó la película y yo empezaba a decirle, oye, ¿viste una película? Ah, yo también. Y iba contándola. No recuerdo ahora mismo, creo que es Hacia casa o Camino a casa. Es la historia de una mujer, una abuela, una mujer muy mayor, que vive en la montaña y que recibe la visita de su hija con un hijo, con su nieto. Y la hija tiene que hacer algo, no sabe qué hacer con el hijo, se parece un poco a la historia de Heidi, y le deja el nieto a la abuela. La abuela, pues, vive con muy pocos medios, vive en contacto con la naturaleza, bueno, lo lleva más o menos bien, tiene solo una ropa, un par de zapatos y punto. Y anda muy encorvado. Y el niño está todo el día con un videojuego. Y la película es muy interesante para ver ese choque cultural entre el niño que viene de la capital y la abuela que está en la montaña. Y cómo el niño va transformándose en relación con la abuela. Cómo va descubriendo otras cosas. En una historia muy interesante, cuando se le acaban las pilas al niño, pero entonces se acaba la vida y la abuela se va andando a la capital, casi no es una capital, pero digamos la verdadera ciudad más cercana, para conseguir unas pilas al niño, etc. Por cierto, la abuela no habla, además es muda. Y bueno, pues ese contraste es impresionante. Y ves, entre otras cosas, se nota el respeto.
se nota un contexto de mucho respeto. Y la abuela tiene mucha paciencia y está con su nieto aguantándolo todo hasta que el nieto, a través del tiempo y la paciencia, va descubriendo otra manera de ver el mundo. Y cuando viene la madre, lo que se encuentra es a un hijo diferente. Ya no es el mismo hijo que tenía antes. ¿No? ¿Por qué lo comparo con eso, con Indiana Jones? Cojamos cualquier escena de Indiana Jones. A mí una que me encanta, creo que es Indiana Jones y el Arca Perdida, o así, o En Busca del Arca Perdida. Es una serie muy antigua, de 3 películas, pero la ha visto mucha gente. Por lo tanto, más o menos compartimos. Hay una escena en que Indiana Jones, que sabéis que es un ladrón, ¿no? Es un ladrón internacional, es un tío que es un profesor de la universidad en Estados Unidos y se dedica a destrozar monumentos y a robar riquezas. No lo venden así. No se vende así, pero Sí, objetivamente, tú describes que es Indiana Jones, es un tío que traje chaqueta, que de un cuando dice, no sé, me falta adrenalina, y se monta en un avión, se va a Colombia, por ejemplo, y tenemos se va a México, donde quieras, ¿no? Pues, y allá descubre una pirámide y se mete en la pirámide. Para eso ha tenido que destrozar varias cosas, poner un pedazo explosivo, romper algo, y ahora hay un grupo humano que lleva, pues a lo mejor 300, no, pero 600 años cuidando de generación en generación esa pirámide. Y ahora ve que viene un intruso y van para allá a frenar, y el intruso lo que ve es que son 4 monos que andan por ahí chillando, que no están sin civilizar todavía. Menos mal que ha llegado el profesor este de Estados Unidos, que está civilizado. 4 tiros, 4 cosillas, y me los quito de en medio y voy para lo que voy, que es para robar la calavera o robar lo que haga falta. Y me lo llevo al lugar donde debe estar, que es en mi universidad, que para eso es la civilización, ¿no? Interpretarme de otra manera, pero yo creo que se ve bastante claro. Sí, sí, sí. Un ladrón internacional de reliquias destroza monumentos. Bueno, pues este señor, hay una escena donde va a un mercado, pasa por un mercado. Él es bueno, Indiana Jones es bueno, pero está persiguiendo el malo que tiene casualmente acento alemán. Y el malo que tiene acento alemán casi lo va a pillar, y va Indiana Jones con su látigo, aterriza no me acuerdo dónde. Ahí hay un montón de árabes, y los árabes son también como los colombianos, son como monos, como simios que chillan y dicen cosas incomprensibles, pero van vestidos de blanco. No tienen tez oscura y trafican con droga, que es lo que se dedican en Latinoamérica según las películas que vemos habitualmente, ¿no? Bien, pues entre ellos hay alguien que viste diferente, viste de negro en la escena. Tiene un poquito de barba y tiene un sable, una espada, y se va pasando la espada de un sitio al otro, como diciendo a la indiana: oye, tú has llegado aquí, no te va a ir tan fresco. Vamos a hablar un poquito los dos, ¿no? Pero vamos a hablar de esta manera. Mueve el sable y Indiana acaba de aterrizar, lo mira y dice: ¡ah, qué tontería! Y lo mata. Saca la pistola y lo mata. Yo cuando me llevo a esa escena a un instituto, por ejemplo, de vez en cuando voy a un instituto de enseñanzas medias para hablar de medios de comunicación. Cuando me llevo a la escena, ¿cuál creéis que es la reacción del público? Cuando ve la escena, que la mitad de la clase la ha visto. ¿Cuál crees que es la reacción? Aplauso. No, ¿Cómo? aplauso. ¿Aplauso? Celebración. ¿Cómo? Celebración. Celebración. La gente se ríe. Es una carcajada, ¿no? Porque Una parodia. Sí, es una parodia, pero lo que ocurre con los chistes, el chiste es un discurso donde hay un final inesperado. Y esto es un final inesperado, es decir, ¿qué va a hacer Indiana Jones con este hombre del sable? Y dice: ¡ay, qué tontería! Lo mata y sigue caminando. La mitad de la clase se ríe. Claro, yo me llevo un texto que ya tengo elaborado donde cuento la historia de Mohammed, que es el hombre vestido de negro, que tiene unos niños, tiene su mujer, está en su casita, se despide, le dice el niño: oye, que la redacción de ayer estuvo preciosa, ¿qué vais a hacer en el colegio? ¡Ah, qué bien! Te voy a recoger yo hoy y vamos a ir al campo. ¡Bien, papi, yupi! Y el hombre se va a su trabajo, trabaja en correos, lo conoce la gente. En fin, yo voy adornando la historia de Mohammed. Dice: ahora Mohammed está allí tan tranquilo, dice: oye, tú sácate el sable ese que hace de vez en cuando y haz una función para que un tío que está destrozando el pueblo desde que entró con una furgoneta, no sé, vamos a asustarlo por lo menos. Dice: déjame a mí, oye, tráeme el sable ese. Y hace eso y de repente el otro lo mata. Y ahora jugamos a la película de Hollywood. El Mohammed recibe el disparo y ahora va cayendo despacio en cámara lenta, se le mueve la cara, ¿no? Y rebota en el suelo, y en eso le pasa la vida, su hijo, ¡ah, papá! Y ya no nos cae tan bien Indiana Jones, ¿verdad?
hemos cambiado el foco. Pero obviamente la inmensa mayoría del público se deja arrastrar por el foco de la película. Se deja arrastrar por el coche del bueno de la película que está persiguiendo al malo y que acaba de matarse a 3 personas, por ejemplo. Ha destrozado el puesto de los tomates de alguien que lleva toda la vida ahorrando para el puesto, etc. Pero tú estás en el foco del coche, ¿sí? Y eso es un foco cultural. Es decir, cuando vemos el mundo a través de unas gafas culturales, hemos sido focalizados. Y la focalización, lo bueno que tiene es que no nos damos cuenta de que fuera del foco hay vida. ¿Qué se hace en el curso? En un curso como el que estoy contando, que es un curso normal, aunque se dé en Esperanto. Hay un foco. Y la persona que está dando la clase no se da cuenta del foco que está utilizando, de cómo ve el mundo. Hay una persona, por ejemplo, se habla de un diccionario. Bueno, pues tenemos diccionarios, por ejemplo, el alemán Esperanto, que tiene no sé cuántas miles de entradas, el ta. Sale otra persona y dice, oye, en mi país también hay una persona de Asia. En mi país también hay un diccionario bilingüe. Reacción de la persona que está dando la clase. Ah, sí. No se da cuenta, pero acaba de lastimar a la otra persona. Ah, sí, significa, no me podía esperar yo que tu país tuviera un nivel tan avanzado, que incluso tuviera un diccionario bilingüe. Que después la misma persona que interviene dice, incluso tiene más entradas que el alemán que has dicho. Reacción. Oh, ya sí que estoy yo. Oye, ¿tienes fuegos artificiales? Que me dijeron una vez en Chicago. Fuimos, no es que yo esté muy contento de haber estado allí, pero fue una estancia muy cortita. Me llamaban para una cosa de estadística. Sufrí un choque cultural que me sirvió para escribir un libro después. Y recuerdo que una noche estábamos fuera y había unos fuegos artificiales, digamos, de los que hay en una fiesta de barrio de un pueblo de tercera. Y la mujer con quien yo estaba viviendo esa historia me dice, oye, ¿en España tenéis también fuegos artificiales como estos? ¿No? Yo no recuerdo lo que le dije, pero sería algo irónico. Pero es ese enfoque, es decir, nosotros tenemos esto, el mundo es esto. Oye, ¿tenéis televisor en color en España? ¿Os dais con la traje de gitana ¿cómo se debe andar incómodo, ¿no? La casa con esos tacones. Esa visión es la misma que se puede tener perfecta en un curso intercultural, pensando de que como tú vienes, por ejemplo, de Namibia, hombre, en Namibia, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Como me decía una profesora de sociología iraní, que hizo un doctorado en Reino Unido, y claro, su inglés es muy bueno, pero su acento no es el de haber nacido en Liverpool. Y está en el parque con su hijo y de repente viene un amigo de su hijo, le pregunta algo, ella responde y el amigo le dice, ¿tú sabes contar hasta 10? Porque le escuchó la manera de hablar inglés y dice, esta mujer tiene un problema psíquico, es decir, una discapacidad, ¿no? Porque yo soy un niñato de 6 años y yo controlo el inglés mejor que ella. Entonces, algo le pasa. Pero no nos veamos del chaval de 6 años, eso es lo habitual. Y eso, los textos que hay acerca de los acentos, las pronunciaciones, ocurren así. Cuando un profesor está dando clases y se queda asombrado de que en otros países, en otros contextos culturales, tú vienes de Marruecos, pues y en Marruecos abres el grifo y te sale el agua, por ejemplo. No digo que sea eso, que lo estoy ridiculizando, exagerando, en algunos casos, en otros me quedo corto. Sino cualquier otro aspecto que hable de algo que me parece a mí que es de altura, como es el diccionario, literatura, música, lo que sea, cualquier expresión del arte o de la ciencia, y yo me quedé alucinado de que esa persona que viene de China, de Marruecos, de Namibia, de Bolivia, allí también hacen esas cosas. Y yo no le diga así, sino en mi expresión. Laura hablará de gestos esta tarde, la expresión de mi rostro, el cómo me quedo de repente petrificado, el tono de mi voz, son cosas que le está transmitiendo a la otra persona, pues a ver si tú vas a ser del club también, del club de nosotros, los selectos, que desde cuya impronta estábamos dando la clase, por ejemplo. O estilos, bueno, en algunos sitios, para dar una clase, por ejemplo, la clase es un ser, es un conjunto. Cuando alguien va a intervenir, levanta la mano, o ni siquiera interviene, ni levanta la mano, porque el profesor o la profesora no ha dado todavía el permiso para hacerlo.
Y cuando da el permiso, alguien quiere, pues a lo mejor muchas personas levantan, pero todo el mundo procura no destacar, que no sea una mano más alta de la otra, y espera respetuosamente que el profesor o la profesora le diga, por ejemplo, tú. Pero nunca el profesor o la profesora va señalando con el dedo y diciendo, sin haber pedido la palabra, diciendo, bueno, sobre esto, por cierto, Juan, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Pues depende del contexto cultural, el que de repente el profesor o la profesora me señale con el dedo y me diga que intervenga, a mí se me ha hecho de repente, no puedo hablar, se me ha hecho un nudo en la garganta, me he portado mal, he hecho algo para que me señale. Pues si estamos en un contexto intercultural realmente, donde no una cultura de referencia, la persona que está dando la clase tiene que tener un curso, una sensibilidad y un curso para saber, oye, ¿de dónde viene la gente? Vienen de aquí, de aquí, de aquí, bueno, saber algo de esos lugares donde viene la gente. Cuando vamos a Latinoamérica, pues nos dan un cursillo los amigos o las amigas, ¿no? Nos dicen algo, dicen, oye, no vayas a usar este verbo, cuidado con este sustantivo, porque, como sabéis, hay tabúes y verbos y palabras sexuadas en todas partes, pero no coincide, entonces hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que la gente interprete mal lo que estás diciendo. O si viene alguien de un contexto mucho más cálido, incluso físicamente, pues a lo mejor te da un abrazo. Bueno, voy a contarlo, no voy a ver en abstracto. Estuve en un congreso en Tailandia, una semana, y bueno, había un chaval allí, Waru, al que le cogí mucho cariño, es decir, que yo puedo decir que nos hicimos amigos. Y cuando ya me iba para el aeropuerto, estaba el coche que habíamos llamado, que me iba a llevar al aeropuerto, voy para allá y digo, Waru, un abrazo. Yo no me lo esperaba, es decir, ya llevaba una semana, pero fui torpe para darme cuenta, porque no nos habíamos rozado en ningún momento. Yo cuando lo abracé tenía la sensación que estaba abrazando una estatua del Parque Marabrisa. Es decir, el hombre estaba rígido y diciendo, Dios mío, pues no se esperaba que yo le agrediera así. De repente le diera un abrazo. O sea, allí las parejas, digamos, todavía a cabo del tiempo están como saludándose a distancia. No es ni mejor ni peor, es diferente, ¿no? Y yo, como soy sevillano, pues ¿qué pasa aquí? Yo un abrazo, una cervecita, guau, tiene la puerta de mi casa abierta, muy andaluz, y el de andaluz nada, el tailandés, ¿sí? De Bangkok, que puede ser lo más internacional y cosmopolita, ¿sí? Bueno, pues eso implica mi torpeza cultural, que yo estoy en ese contexto y que no soy consciente de eso a pesar de estar una semana, así que me estoy dejando fatal, estoy quedando fatal de lo que estoy diciendo, pero es un buen ejemplo. Eso mismo en la clase, yo sin darme cuenta lo estoy haciendo. Lo tienen más difícil, cuanto más occidental es la persona que está llevando el asunto, más difícil lo tiene. Por ejemplo, un colega de la misma clase, que es de Estados Unidos, después de 3 años que duró el posgrado, yo no me he hecho entender todavía sobre el asunto, porque su postura no es porque sea de Estados Unidos. Uno de los profesores de la clase, por ejemplo, era español o catalán, mallorquí. Él tampoco entendía, pero oye, entiende que si alguien tiene un problema que lo resuelva, ¿no? Era su actitud como profesor. Si yo hablo clarito, si a ti te molesta que yo hable clarito, pues vete a que te lo miren. Era su postura. Eso no es una postura muy intercultural, ¿verdad? De sensibilidad cultural. Entonces, por ejemplo, esta persona que es amigo mío, un tío que sabe muchísimo, un tío encantador, y al que yo le daría muchos abrazos, yo no le llamaría para dar un curso en ese contexto. Ni al amigo estadounidense tampoco, porque le falta esa trayectoria para poder comprender que no todo el mundo piensa como yo y que mi cultura no tiene por qué ser el culmen de la montaña. Claro, eso es más difícil en la cultura predominante o que en general se le ha dado ese privilegio, ¿no? También cuando hablamos de feminismo, a algunos hombres les cuesta trabajo entender que ellos tienen unos privilegios, o que tenéis unos privilegios por el hecho de ser hombre, ¿no? Y a lo mejor pues al profesor estadounidense también le pasa que tiene complicación de entender que él parte desde un privilegio, de una idea de colonización, etcétera, que tiene que saltarla, que tiene que reconocerla. A mí lo que no sé es cómo después, creo que en el momento en que ya la has reconocido, ya te vuelves más sensible, ¿no? Ya tienes en cuenta que esa es tu posición, ¿no? Pero
y que no sé cómo explicarlo. O sea, al darte cuenta que esa ya es tu posición, pues entonces también la tienes en cuenta como, oye, no, yo me tengo que callar o tengo que tener en cuenta las pautas culturales de otra gente, ¿no? Pero también es mi marco de referencia. Yo creo que lo bueno es que los marcos de referencia en realidad son cambiantes, ¿no? Igual que la cultura es cambiante. Tampoco nos podemos quedar en... Es que ese es mi marco. Sí, que es una postura, ese es mi marco, estoy diciendo, yo no quiero atender a eso, no quiero, como dicen, oye, que los Reyes Magos no existen, no me cuentes nada de Reyes Magos, yo soy adepto de Baltasar y se acabó, ¿no? Y no quiero escuchar. Eso puede ocurrir. En un contexto de educación, eso no debe ocurrir. Y una persona que dé clases no significa que porque sepa del tema ya está preparada para dar clases. Y estamos hablando de un nivel de exigencia muy elevado. Voy a dar clases, por ejemplo, en un contexto intercultural. Entonces, un nivel bastante. Claro, me gusta el ejemplo que has puesto, yo lo utilizo mucho. Lo que han sufrido y lo que sigue sufriendo y lo que le queda todavía por sufrir movimientos feministas para hacerse entender por la otra persona, que para la otra persona se dé cuenta de la herencia y la realidad patriarcal en la que vivimos. Y hablar es muy difícil, dar a entender eso es muy difícil. Juan Pablo hablará del sexismo en el lenguaje. Si tú quieres que la tertulia después de la comida, por ejemplo, se eternice, incluso que la mitad de la mesa se vaya y no te dirija la palabra, saca el tema. Y ya sabes que hay una parte que va a decir, sí, yo creo que, y la otra parte, eso son estupideces. Con los problemas que tenemos, vamos a ver con las tonterías de si tal, que si cual, es una cuestión gramatical, ¿no? Bien, ese tema de cómo hacerse entender es el mismo problema que tenemos en el tema que estamos hablando. Es el problema que yo me encuentro, por ejemplo, en diferentes movimientos sociales, que tienes un movimiento social especialista en el contexto laboral, de liberación feminista, por ejemplo, que es diferente a liberación pacifista o medioambiental, o este movimiento de justicia lingüística. Y lo que observo es que hay cierta especialidad, que tú puedes estar en un movimiento de liberación indígena y donde la gente está muy dispuesta al activismo y muy abierta, pero tú no puedes sacar el tema de la discriminación por género, porque eso destroza el movimiento. Y tú puedes estar en otro, por ejemplo, feminista, y sacar el tema de la opresión del inglés y no te entiende nadie. Claro, es un movimiento feminista, en el caso este concreto que sacó el tema, donde todo el mundo tiene su estudio universitario, han tenido visitas en otros lados, todo el mundo habla de los referentes feministas estadounidenses, y cuando digo, oye, ¿y qué pasa con los movimientos feministas, por ejemplo, de Namibia? ¿O conocéis el movimiento feminista de la República Democrática del Congo? Y bueno, está el tío este raro, diciendo tonterías. Porque, vamos, el movimiento feminista lo es, la mujer está igual en todas partes, ¿no? Pero bueno, que ya sé que hay movimientos dentro de... Pero que ser mujer es mujer negra, pero es un movimiento que empezó en Estados Unidos también. Que el problema que yo estoy observando es cuando te encuentras a gente activa que está luchando por un mundo mejor en un campo concreto, también hay problemas de comunicación para meter otro tema. Y decir, esto que estamos hablando del movimiento feminista, por ejemplo, lo que se ha estado sufriendo desde su origen hasta la fecha y lo que nos queda para conseguir finalmente una sociedad igualitaria, imaginaos en términos interculturales o en términos lingüísticos, y hay una barrera. ¿Cómo liberarla? No lo sé. ¿Cómo vencer en esa batalla? No es que no tenga ni idea, pero casi no tengo ni idea. Yo creo también que hay que tener también en cuenta tres aspectos importantes, que son el respeto, el debate, porque no todo el mundo sabe bien lo que significa debatir, y el cuidado a la hora de hablar, porque si juntamos esos tres aspectos dentro de conversaciones que impliquen, como has comentado, el feminismo o el sexismo dentro del lenguaje, siempre que se tengan esos tres aspectos de saber debatir con respeto y con cuidado para intentar no ofender, porque puede tener respeto pero no tener cuidado. Yo creo que son aspectos muy importantes y que creo que ayudarían mucho a lo que es la comunicación y la educación intercultural. Incluso dentro del ejemplo de clases y aulas, que menos que simplemente tener respeto, aunque seas una persona superior como profesor, porque vivimos en un momento en el que la autoridad máxima es el profesor y el alumno es un eslabón muy bajo. El respeto no tiene que ser tratarlo como igual o tratarlo medianamente bien, sino saber intentar entender a la otra persona, en este caso al alumno, y con ello buscar
la continuidad que ayuda a la interculturalidad. Ujú. Como por ejemplo, me pasó el año pasado, tenía en una clase a una alumna asiática, no recuerdo de dónde porque la verdad que duró 2 días, la chiquilla la pobre no se enteraba, y a un italiano. Y ni les dejaba hablar, no les dejaba hablar, porque como no hablaban bien español y como ponía la excusa de que íbamos mal de tiempo, no les dio pie respetuosamente a intentar expresarse, sino que acabaron probando en septiembre, hasta septiembre. Y creo que es una falta muy interesante de debatir en una clase y dar la oportunidad de que todo el mundo tenga ese momento de expresarse, te asombres o no, de, oh Dios mío, que esto también lo hay ahí, o simplemente tener curiosidad. Creo que también hay una falta de curiosidad importante. Me parece bien lo que has sacado también de curiosidad y a lo mejor la tendencia a comprender a la otra persona, es decir, la actitud de decir, yo te quiero entender, yo quiero aprender de ti, entonces cuéntame que yo acabe aprendiendo. Creo que esa actitud puede estar incluida incluso dentro del respeto, aunque se podría hacer de manera irrespetuosa, pero bueno, suponiendo que está dentro del respeto, a lo mejor es parte de la esencia de poder superar las barreras interculturales, intentar ponerse en lugar de la otra persona, vivir lo que la otra persona está contando. Creo que incluso teniendo ese respeto y ese interés por la otra persona, si vivimos en un momento en el que se tiene que tener como eslabón alto al profesor y al alumno, no se pierde ese eslabón ni esa diferencia de rol. Simplemente estás dando la oportunidad de hablar. Luego te parezca bien o no, o lo veas apropiado o no, puedes comunicarlo. Pero yo creo que ayudaría muchísimo aunque haya esa diferencia de roles, a que todo el mundo pueda llegar a expresarse. En el caso que os cuento, de la experiencia, bueno, en los casos, es decir, que no lo he vivido una sola vez, en esos casos de la experiencia, digamos que se percibió que estaba habiendo problemas en la clase. Pero la manera de intentar solucionarlos era monocultural también. Era, por ejemplo, preguntar, ¿qué hay problemas? Contadme. Claro, no desde todas las culturas, uno con esa invitación ya enseguida salta. Por ejemplo, en una cultura donde se asuma que alguien que está enseñando no es un dios, vamos, es alguien inaccesible, yo no voy a ir tan tranquilamente y voy a contar, porque he sido educado en un contexto en el que yo tengo que saber qué es lo que tú quieres, no expresarte lo que quiero yo. De hecho, lo que yo observo en muchas ocasiones cuando hay encuentros internacionales y hay gente de algunos países de Asia, no de todos, de algunos países de Asia, y gente occidental, es decir, Europa en su conjunto, Estados Unidos, etc. Cuando se encuentran, yo les observo y por lo general el occidental abarrota todo el tiempo. La actitud del occidental es, tengo cosas importantes que decirte. Y la actitud del asiático es, yo he sido educado en el respeto, entonces yo quiero escucharte. Yo quiero que tú que te sientas bien y que si tú tienes algo que expresar, lo expreses. Y yo no estoy tan dispuesto a estar charlando continuamente. Si yo tiendo a escuchar, el otro tiende a hablar y puede parecer un buen equilibrio. El problema está que el que ha hablado se puede quedar muy a gusto, pero no ha aprendido nada. Y no sabe cuál es la postura de la otra persona. Además, en Asia hay algunos, no quiero decir ningún país por si me confundo o cualquier cosa, pero si no están seguros de algo o realmente saben que la otra persona se está equivocando, tienen esa cultura del respeto de decir, vale, coméntalo, pero yo no voy a intentar debatir contigo por el simple hecho de que respeto aunque no esté de acuerdo con tu postura. Y por eso también se da la imagen que, como has comentado, de que el occidental acaba abarcándolo todo, mientras que la persona asiática se queda siempre al margen, por así decirlo, porque tienen como cierto miedo a la confrontación, ya sea en desacuerdo o de acuerdo, por el respeto. Sino tú dices lo que tú quieras y luego yo, si lo veo conveniente, puedo decir lo que yo creo, pero también tienes ese miedo de hablar sin saber. Cuando en Occidente se demuestra bastante que se puede hablar sin tener idea de lo que está diciendo uno. Imaginaos que estuviera aquí ahora mismo alguien, pues no sé, de China. Estuviera aquí sentada y no le dejamos hablar, porque estamos muy emocionados, estamos contando y la persona, bueno, pero estáis hablando de mí, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, tuvo la oportunidad. Si no habló, fue porque no quiso.
No, la cuestión está que no habló porque no le dejamos. Y porque no va a luchar por tener la palabra. Que en muchos contextos de Andalucía también es muy diversa. Pero no es raro que te encuentres 3 personas que parece que hay 4 hablando. Y que da la impresión de que lo están más bien sacando de dentro más que escuchar lo que está diciendo la otra persona. En un contexto así donde la gente se pelea por coger la palabra, si hay alguien de culturas muy respetuosas, no va a hablar nunca. Porque nunca va a encontrar el hueco apropiado para poder decir algo sin estar lastimando el derecho a expresarse de otras personas. Yo di clases de metodología, varias técnicas de metodología. Cuando hablo de los grupos de discusión, tengo que mencionar que eso es muy sensible a la cultura. Cuando me dicen, ¿cuántos participantes? Depende. Si son nórdicos, en un grupo de discusión puede haber 30 personas. Y a veces te van a encontrar silencios, porque van a respetar mucho, es un tópico, pero funciona muy bien en la práctica. Van a respetar mucho los turnos de palabra, no van a querer acaparar la reunión, etc. Dice, si lo haces en Dos Hermanas o en Sevilla, o en Triana o tal, pues oye, no sé, más de 7 u 8 yo no lo haría. Y eso está hablando de cuáles son nuestras respectivas actitudes, ¿no? Cuando participamos. Es muy difícil, yo no tengo soluciones, yo he intentado transmitir experiencias más que otra cosa, reflexiones a partir de la experiencia empírica, mis propias vivencias. Yo no tengo buenas soluciones, salvo que primero, sabiendo cuál es la estructura de la clase, del grupo de clase, pues si yo no tengo información, me tengo que buscar información. Yo no tengo, por ejemplo, yo no sé cómo funciona la gente de Kazajistán. Si ha sido muy influida de algún modelo hegemónico cultural ruso, si tiene más influencia del sur, no lo sé. No lo sé, pero si resulta que van a ver en mi clase dos estudiantes de Kazajistán, oye, si yo amo mi profesión, buscaré alguna información, algo. Veré unos vídeos, leeré algo para que yo me pueda empapar algo. Si mi impronta, o sea, ¿cuál sería mi intención occidental? Llamarles. Si lo llevamos a hablar, pero a lo mejor no es el mejor método. A lo mejor sí, pero a lo mejor no, porque no sé. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que a lo mejor el mejor método es sentémonos y hablemos? Porque a lo mejor en Kazajistán, que digo, yo no conozco a nadie, tengo noticias, la gente no tiene que invitar a otra, a que venga y que se hable, sino que hay que esperar el momento o hay que hacer lo contrario. Es decir, ¿dónde era? No me acuerdo que me contaron. Que tú tienes que ofrecer 3 veces algo y te van a decir la primera no y la segunda no. Si lo dices la tercera, ya va serio que tú estás diciendo que vamos para adelante. Entonces la otra persona en la tercera es cuando tiene que decir sí o no, de verdad. Bueno, y eso, si no lo sabes, me dice, oye, está lloviendo fuera, son las 12 de la noche, estamos en confinamiento, te van a meter en la cárcel, tal, porque no te quedas en casa. Ah, no. Ah, bueno, pues nada. ¿Sí? Bueno, pues sabiendo que puede pasar de todo, noticias que yo tengo, pero la inmensa mayoría las desconozco, pues un consejo para una clase intercultural es saber todo lo que pueda de todas las procedencias de la gente que va a participar, como mínimo. El otro consejo que yo escribí incluso a la gente del curso... ¿sí? También podemos encontrar que la información viene de un lado nada más. O sea, si yo busco información sobre Kazajistán, o sea, y me parece lo mejor, o sea, creo que uniendo a lo que ella planteaba, ¿no? De el respeto, la empatía, ¿no? Que también hemos hablado, una actitud, ¿no? de querer debatir, de querer entender y por tanto facilitar ese entendimiento desde las posiciones de cada uno. A lo mejor la información que yo encuentro de Kazajistán es toda producida por historiadores estadounidenses, ¿no? O nos metemos, ¿no?, en el continente africano, gran parte de la literatura existente sobre el continente africano aquí en España no está escrita desde África, sino que está escrita desde listos, perdón por la palabra, ¿vale? Pero desde fuera, y entonces se hace desde la visión que se tiene desde fuera. Entonces también incluso yo creo que no es solo la intención de buscar la información, sino también la sensibilidad de vamos a buscarla de diferentes espacios, ¿no? Que las fuentes sean también lo más diversas posible para también hacerte una idea de lo que es más real, ¿no? O por así
así. Sí. Hombre, por la idea así sería decirlo. leer a Nosotros, gente de allí. claro, pero hay veces que no tienes acceso, pues buscar diferentes, no quedarte con una única referencia, ¿no? Sino buscar más, como cosas así a tener en cuenta, ¿no? Que estabas planteando ahora, que tenemos que tener en cuenta para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? O desde un punto de vista intercultural, pues es eso, es tener esa sensibilidad y tener siempre la pregunta de ¿esto va así o no? Pero también eso, me resulta muy difícil en la práctica. Uf. ¿No? Porque tú también tienes tu marco, ¿no? Y incluso el concepto respeto. Para nosotros el abrazo no es irrespetuoso. Al revés, ¿no? Es como un respeto, una cercanía, un cariño para otra persona, ¿no? Entonces ahí, pum, ahí sí que hay de repente un gran choque, ¿no? De un mismo hecho que uno lo entiende respetuoso y el otro y la otra persona no. Entonces ahí Sí, no trae el abrazo. no dejas de aprender, ¿no? Yo creo que a lo mejor también es una actitud de vamos a estar aprendiendo constantemente y desmontando y montando estructuras nuevas, ¿no? Otra cosilla, ¿no? Tener así en cuenta es la comunicación. Pero sobre todo también ver la preferencia, con lo que estabas hablando tú, lo que es la preferencia de la información, sobre todo el hecho de intentar buscar los datos más veraces, porque como los listos, claro, yo a lo mejor puedo ir y puedo dar una perspectiva que tú, que has venido conmigo, no la recibes de la misma manera. Entonces, eso sería mi opinión, mi opinión, porque tampoco tiene mucho de esto, pero a lo mejor el hecho de que quizás más que alguien te la cuente, alguien ajena a esa cultura te la cuente, mejor que te la cuente alguien de la propia cultura. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor, en este caso Nika, que nos puede aportar mucho sobre Corea, que a lo mejor alguien que haya ido a Corea y pueda aportarte algo de lo que haya aprendido. Nosotros, yo formo parte de Nadáfrica, una asociación que trabajamos en temas de cooperación, de educación, de culturalidad, pero es verdad que muchas veces nos hemos encontrado cuando hemos preparado a gente que va a viajar a Senegal, etcétera, que hay veces que cuando nosotros intentamos catalogar directamente a los senegaleses y a las senegalesas, ¿no? Pero cuando explican cosas de su país, a la gente hay veces que le cuesta más trabajo, a ver si me voy a explicar bien, le cuesta más trabajo entenderlo que si es alguien andaluz que ha ido allí, que ha tenido una experiencia, porque los ejemplos en realidad crean crean un puente, ¿no? Entre el lugar al que van a ir y el lugar del que ellos proceden, ¿no? Entonces yo creo que al final también hay gente, la mediación intercultural me parece que es clave, ¿sabes? Que hay veces que la información directa de protagonistas te cuesta más trabajo entenderla a si tienes a alguien que te haga un puente entre unos y otros, ¿no? Yo creo que ahí también es muy positivo eso. Vas a tener alumnado de Kazajistán, pues a lo mejor encuentras a alguien de aquí que ha estado allí, que te cuenta su experiencia, que yo creo que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y hay que ser sincero, ¿no? Lo que yo cuento es mi experiencia, no quiere decir que esa sea la única experiencia, ¿no? Y muchas veces cuando decimos las cosas parece que es como la verdad. Pues ahí también yo creo algo a tener en cuenta en comunicación intercultural es mi verdad, no es la verdad absoluta, no es la verdad de todo el mundo, no es la única, sino que es lo como yo lo viví, como yo mi experiencia y como yo lo sentí. Por eso que muchas veces a lo mejor tú cuentas tu experiencia y ya yo, por ejemplo, que estoy buscando esa información, digo, vale, pues la experiencia de ella lo tomo como referencia. Entonces ya todo lo que, si ella va y me cuenta esa experiencia, digo, me choca un poco a lo mejor con lo que tú has dicho y vuelvo a la primera referencia como no sé cómo decirlo, pero que lo que tú me has contado es lo que tú me referente, la primera versión. Entonces lo que ya me vayan diciendo lo voy tomando, lo voy dejando con lo que ya yo pienso o creo, pero no con lo que yo sé 100% que ocurre. Es que no sé si me explico muy bien. Sí, no, yo creo que al final nos cuesta trabajo salir de nuestros sitios de confort, de nuestro sitio seguro, de nuestra estructura, porque es como, hala, pero si esto me respondía a mi realidad, ahora me estoy dando cuenta que no, que mi realidad no es así, que mi realidad también tiene otras aristas.
Yo ahí creo que también hay que ser exigentes con uno para estar siempre en alerta, pero también hay que ser cariñoso con uno o con una para decir, es que no lo sé todo, es que todos los días aprendo cosas nuevas, es que todos los días estoy descubriendo situaciones, estoy teniendo experiencias, ¿no? Entonces creo que hay que hacer las dos cosas, tampoco quedarte todo el rato, no, es que como yo soy así, como tus compis de Estados Unidos, ¿no? En un contexto intercultural, ¿verdad? Que no vale esa actitud de, es que yo soy así, ¿vale? Pero también que estás cuestionando todo el rato, es un caos. no sabes entonces cómo ir a actuar. No, el contexto, un instante, el contexto no es, o sea, la reacción de la persona no es que yo soy así, sino que las cosas son así. Es decir, si la otra persona no asume cómo son las cosas, la otra persona tiene un problema. Yo transmito cómo son las cosas. Yo a lo mejor me estoy metiendo en un pegado, pero aunque la relatividad no sea lo más acertado, pero a la hora de ampliar conocimiento y a la hora de buscar información y demás, creo que la relatividad, si coges tanto teorías como experiencias personales de otras personas, hay que tenerlo en cuenta porque, como tú bien has comentado, no todo el mundo lo ve de la misma manera. A lo mejor a mí no me puede chocar que en Asia o en África, en algunos países, se den 3 besos y aquí demos 2 o demos directamente un abrazo, pero a lo mejor a ti te sorprende y a mí no. Y yo creo que ahí el relativismo y el empirismo tienen bastante fuerza por el hecho de que amplía tu campo visual dentro del conocimiento para establecer tanto comunicaciones interculturales o simplemente entender diferentes culturas. Creo que es bastante importante también tener en cuenta eso como persona, ya que vivimos en una sociedad bastante individualista, que encima nos apoyemos en lo que piensan otras personas pero cercanos a nosotros, no es del todo acertado. Puedes buscar información, aparte de tener en cuenta vivencias de personas que tú conoces o incluso vivencias de personas que han ido pero no conoces. Yo creo que hay que tenerlo todo muy en cuenta, que si no tenemos la capacidad de llenarnos con todo eso, siempre se nos van a escapar cosas, pero el empirismo y el relativismo en estos casos, por el tema del asombro de cuando nos comentan algo o nosotros simplemente lo vemos, creo que sería bastante interesante a tenerlo en cuenta. Yo creo que en el hecho de que buscamos referencias que sean cercanas con nosotros, de experiencias de gente de nuestro alrededor y demás, creo que influye mucho el tener un imaginario colectivo común en el que te puedes apoyar para conocer mejor esa segunda o tercera cultura. Y eso es lo que tú dices, hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces te puedes dejar llevar por ese concepto común Por que la comodidad. tienes, pero que no te está dando pie a conocer realmente a la tercera cultura. A ver si volvemos al punto de partida, que era la situación de educación, o sea, un contexto formativo, intercultural, lo interesante es plantear cuáles son los objetivos. Hay un objetivo ético siempre, que es yo creo que en el que nos hemos situado. El objetivo de que toda persona es un objetivo en sí mismo y no es un instrumento y por lo tanto todo el mundo merece el mismo trato, que es el de máximo respeto posible. También hay otro objetivo, que es que hay una apuesta institucional. Estamos en enseñanza primaria, secundaria, en la universidad, es un posgrado, es lo que sea, es un contrato de una empresa para algo y hay un objetivo institucional. Y el objetivo institucional pasa por el éxito de la experiencia formativa. Si resulta que va a haber fracaso debido por una mala gestión de la interculturalidad, pues ya incluso yéndose de un aspecto más generalista ético, es una mala decisión. Es decir, no haber cuidado el aspecto cultural porque ha rebajado los objetivos a los que se podían haber alcanzado institucionales. Y en el sistema educativo hay un objetivo institucional claro, que es conseguir que la máxima cantidad de personas consigan la máxima cantidad de aprendizaje, por decirlo así, en cantidad o en calidad. Es decir, que se vayan cumpliendo unos objetivos de aprendizaje. Resulta que en algunos casos no, como el que estabas diciendo, tú contabas antes, porque hay personas que se han visto culturalmente desplazadas. Y eso podía haberse previsto y haberse solucionado. Tú has introducido algo que me parece interesante, que es la mediación intercultural. Lo de la mediación intercultural da para discutir también. En otros casos, en vez de mediación, hemos estado hablando más bien de traducción. Es decir, hay personas que conocen ambos contextos culturales y tienen la capacidad de traducir
Un buen traductor, entre otras personas, puede ser una buena traductora, es la persona que ha vivido en Andalucía toda su vida y ahora tiene una experiencia, por ejemplo, en Japón, y ahora consigue transmitirle a los japoneses, a gente en Japón, cómo es la gente en Andalucía, porque van a hacer una visita a Andalucía. Le dice, mira, no esperes, por ejemplo, que su taxi a las 10 la gente aterrice a las 10. Entonces, en Andalucía lo toma un poquito más relajadito, tampoco está todo en orden. Tú a lo mejor entras en recepción y dices, oye, vale, pues está la toalla, tal, y tú ya entras allí y la toalla no está donde te habían dicho. No es un caos, el mundo no se ha acabado. No es que lo habitual, pero en Andalucía puede ocurrir eso perfectamente. ¿Por qué? Se lo está contando alguien que conoce bien, porque es del sitio, pero sabe cómo contarlo porque tiene suficiente experiencia en los receptores. Y eso es uno de los consejos que estaba en ese texto enviado al profesorado para un curso intercultural. Es decir, busquemos traductores interculturales en el aula. Tú decías que la distancia profesor-alumno es una distancia real, en algunos casos muy, en otros un poco menos. Yo no diría que la mejor persona para arreglar estos problemas sea el profesor o la profesora. Es interesante que haya mediadores o traductores en el aula. Es decir, pues si hay 3 o 4 personas que vienen de China, pues a lo mejor en vez de decir, veníos al despacho y vamos a hablar de esto, y finalmente no voy a sacar nada en claro, es si yo tengo una buena relación con alguna de las personas que tienen ya experiencia en mi cultura, yo puedo decir, oye, te necesito. Podemos hablar en un momento que te venga bien o lo que sea, y mira, no estoy entendiendo muy bien qué ocurre en la clase, ¿no? Y que la otra persona, pues, que tome la confianza que sea necesaria, a lo mejor necesitamos varias sesiones, para que finalmente se encuentre con la situación idónea de honestidad o de sinceridad para ir contándome qué estoy haciendo mal en la clase y cómo puedo corregir. No porque yo tenga un problema, sino porque estoy realizando la función de propiciadora del aprendizaje en el aula y no me está saliendo bien en ese contexto. Entonces lo de traductores o mediadores yo creo que es siempre fundamental. No vamos a tenerlo siempre. En una clase con 10 personas, cada uno viene de un lugar, todo el mundo tiene que ser su propio traductor. Perdón, antes de seguir, porque ya es la hora de las dudas, por si alguien tiene dudas o seguimos con el tema. Por preguntarle más que nada a los que están virtualmente si tienen alguna duda. Sí, esto ya estamos, o sea, lo que es la exposición. Claro, ya por eso digo, a ver si van a tener dudas y están ahí retenidos. Sí, estamos pero no en. sé... Gracias Marisa. Nada. Entonces, no sé si hay. También voy a abrir el chat. Está abierto, estamos hablando. Ah, vale. No sé si hay aportaciones. Sí, ¿no? ¿Hay algo? Bueno, Dilara, cuando Dilara. estaba hablando Silvia, dijo que estaba de acuerdo, que tenía que empatizar más con las personas. Vamos, que llegamos a empatizar más con los que son más parecidos a nosotros. Pero no sé si los demás quieren aportar, hablar o... Si queréis abrir el micrófono y plantear algo, o escribir en el chat, como queráis. Vale, si no ya, sí, pero era por eso, digo, a ver si no van a estar ahí retenidos, esperando que sea el momento de la duda para preguntar. Sí, porque además eso, como está la pantalla, pero Claro. nos tenemos que ir adaptando a esta nueva... Vale, no cuento. Bueno, pues, digamos que hay en la sala pues hay 6 personas sentadas, pero hay más participantes, entonces eso, entre donde 6 sois una más en la sala. Yo estoy 2 veces. Sí. Bien. Está bien así. Marisa hace un buen control de los medios. Aquí, bueno, empezamos 1, 2. Cuesta, claro. Al final están siendo útil más allá de lo previsto las cámaras, ¿no? Sí, Las cámaras sí, corren. a mí me vienen geniales, ¿no? En clase. Bien. Lo que falta es tener un micro que recoja el ambiente, que no sea solo ese, pero si lo acercas va bien. Yo estaba Cuando estás escuchando. aquí abajo, Sí.
lecciones que ¿No, no ¿nos han podido prestar un micrófono? No, pero es que solo es ese el que hay, porque no hay micro, no han puesto en las aulas micro para recoger la voz del alumnado, solo la del profesor, igual que la cámara la tienen también preparada normalmente solo para el profesor, pero tú puedes cambiarlo. Claro, pero que hay micros que se pueden conectar al ordenador y aparte de ese se puede usar para... Sí, pero no lo tienen previsto, solo tienen previsto un micro para el profesor. Vale. Bien, pues os decía lo que es conferencia en sí. Hace un rato que ha acabado, estamos en un conversatorio improvisado. Creo que eso es lo mejor que puede pasar, a mi modo de ver. Pues seguimos, cuando queráis ya paramos, etcétera, como queráis. Entonces, preguntas, comentarios. Sí, no. Vale. Ya os decía, por ejemplo, para calentar un poco la cosa, cuando yo planteo estos problemas, estas vivencias en determinados contextos, puedo decir que mi experiencia es que la mitad de las veces hay buena sintonía, hay comprensión en el asunto y hablamos del tema, la mitad de las veces hay incomprensión, es decir, no se entiende el problema más allá de los problemas individuales. O sea, no es una cuestión de gestión intercultural, sino es una cuestión de capacidad o discapacidad de las personas, individuos que participan en la situación. También si alguien tiene un problema, es su problema. Y eso es lo que me pasa la mitad de las veces que saco este tema en un contexto. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos encuentros también con vecinos y vecinas africanos, ¿no?, que conviven con nosotros, hay veces que es complejo, ¿no?, esa comunicación, ese entendimiento de todo, ¿no? Y eso que se da en principio en un contexto en el que la gente sabe que va a un espacio intercultural, ¿no? Y que por tanto ya sabe pues que va a encontrarse con cosas distintas, sabe que va a encontrarse con personas de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, pero que a lo mejor tenemos algún idioma común, ¿no? Y se presupone que va a haber, pero más entendimiento, pero otras veces es un choque grande, ¿no? Y cuando, eso, pensando, ¿no?, en clases, un debate así en una clase de matemáticas, a lo mejor todavía pilla más desprevenido, pero creo que hay que fomentar la capacitación del profesorado en tener en cuenta esta realidad intercultural para que realmente haya un entendimiento entero, ¿no? Que todas hablan, ¿no?, se da el ejemplo que has puesto antes, ¿no?, en congresos de Esperanto, que ya se presupone también pues que no se va a echar cuenta de acentos, que cada uno podemos ir en temas de lengua, pero ahora si este debate se lo sacamos a espacios de otras disciplinas, ¿cómo será la reacción, ¿no? Y si lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta. Eso también depende de la profesionalización que tenga la persona. Un economista no va a pensar lo mismo que un filólogo, ni un antropólogo con un sociólogo, o un psicólogo, o alguien dedicado al turismo tampoco va a pensar de la misma manera que un economicista, sino que hay que saber ver los diferentes puntos de vista e intentar sacar una conclusión completa con ambas propuestas si son diferentes, aunque tengan relación. Creo que también es muy importante. Claro, pero que la comunicación intercultural la comunicación es un acto humano que se da siempre y da igual de que estemos hablando, ¿no? Son pautas que deberíamos de intentar mantener en todos nuestros contextos, ¿no? Y entonces Se ha ido la conexión. ¿Pero ahí se ha caído? No, bueno, eso ahí, ¿no? yo es que me he salido hace un momento porque me estaba haciendo mucho ruido el ordenador. No sé qué ha pasado. Vale, Ay, los ordenadores de esta facultad van... regular. ¿Dónde estáis los de las demás? Esto parece que es Pero un aquí problema de red. Yo soy el Centro Internacional del Jadeas, Ya, Vale, sí, era un problema de pero red. también va pues lo todo- grande y el chat. Pegan las pantallas azules que... ¿Eso Vale. está grabando? Sí, Sí, está grabando. No, no está. Sí, Está grabando, sí. Ah, Un momento. está. No hace falta grabar. Sí, Ah, sí, ya sí, está sí. grabando. Sí. A ver, sí. Te cuento la experiencia al respecto. Hace 19 años. El micrófono, ¿verdad? ¿Verdad? hay que poner- El
pantalla grande nuestra. ¿Dónde está? Ah, sí. Vale. Vale. Ahora sí. Pregunta si se oye. Aquí se ve subir. Sí, Ahora sí. yo creo que está funcionando ahora. Bueno, hace 19 años, miembros del profesorado de la Universidad de Sevilla nos reunimos para montar un colectivo que se llamó Universidad y Compromiso Social, que sigue funcionando. Y yo suelo hablar de eso como mi segunda universidad. Es decir, ahí aprendí tela, mucho, porque eran miembros del profesorado con una sensibilidad muy especial que ponían a prueba su conocimiento en los contextos reales. Entonces te encontrabas a gente de antropología, por ejemplo, que te hablaba de todo lo que estaba haciendo en Sevilla, por ejemplo. Lo mismo que gente de matemáticas. Personas que se han quedado recluidas en su despacho, en sus libros, no tienen problemas, digamos. Tienen problemas para interpretar la realidad y para ponerte ejemplos reales, ¿no? Pues el colectivo estaba formado por personas que estaban bañadas de realidad. El aprendizaje que yo obtuve con gente que me hablaba de arquitectura, que me ayudaba a interpretar Sevilla desde el punto de vista del urbanismo, gente de matemáticas, gente de filosofía, etc. Yo recuerdo un discurso sobre la luz de Sevilla desde porque hacíamos viajes en autobús y íbamos interpretando la ciudad en diferentes momentos. Y yo recuerdo de los jardines de Forestier que están en Castilla, hablando de la luz y cómo la luz de Sevilla había influido en la historia de Sevilla desde los romanos hasta la fecha, por ejemplo, y aquello era impactante. Gente que sabía mucho, que te daba una visión intercultural, pues, interdisciplinar. De hecho, lo que hacíamos en cada mojón, hacíamos una interpretación de diferentes disciplinas. Yo era el encargado de hacer una visión psicológica acerca de la ciudad, desde donde estábamos viendo. Economista, de cómo están repartidas las funciones económicas en las diferentes áreas de la ciudad, etc. Con esa visión impactante, la verdad, muy impactante, cambia el cerebro. Una de las conclusiones es que en todas las disciplinas se puede hacer de todo. En todas. Entonces, a lo mejor nos resulta difícil entender si puede existir el compromiso social matemático. Pero a mí no me queda duda, porque yo he escuchado a gente de matemáticas del colectivo hablando del compromiso social de las matemáticas. Y quien dice eso dice la física, la química, o sea que no es una cuestión que esté para la gente de letras, que bueno, por lo menos que valga para eso. No es esa la historia, ¿no? Sino que vale para todo. Entonces, contextos interculturales, lo que estamos hablando, el tener la actitud de intentar entender a la otra persona, el interés, el aprendizaje de las diferentes visiones, eso en matemáticas y en antropología. No es digamos, no es propiedad de una disciplina en concreto. O sea que la dinámica ocurre en todos sitios. Y de hecho en la clase en la universidad se puede dar matemáticas pensando en una situación intercultural, ¿por qué no? Con el mismo problema. Eso me ha recordado teníamos una asignatura el año pasado que se llamaba Patrimonio y prácticamente nuestro trabajo, no teníamos examen ni nada, era interpretar Sevilla de la manera que quisiéramos. Nos daba libre acceso. Había una chica que lo hizo a través de la luz, otra sobre los olores, otra a través de los modos de convivencia, ese fue mi caso. Dependiendo del pueblo o en sí de Sevilla en general, la gastronomía. Creo que incluso dentro de una, como has comentado, dentro de una misma disciplina se pueda hablar de todo tipo. Incluso si hablamos de matemáticas, por poner un ejemplo, tanto por olores como por la luz o el modo de convivencia se puede analizar matemáticamente. Dentro de, teniendo en cuenta la interculturalidad y la comprensión de diferentes disciplinas, aun dominando tú solamente una. Por eso, como he comentado al principio de este conversatorio improvisado, lo de la curiosidad. Todo se puede relacionar con todo de una manera u otra, o sea más efectiva u otra. Yo creo que eso ya es el fomento de la curiosidad y de la búsqueda de curiosidad que tenga cada persona. Por eso me ha parecido muy interesante lo de la ponencia, bueno, el comentario que has hecho sobre analizar Sevilla a nivel arquitectónico o a través de los colores o simplemente por las personas, de quedarte mirando
cómo conviven personas que se conocen o no, o se encuentran por la calle. Incluso con eso se puede aprender muchísimo solamente con mirar. Se me ocurre, a raíz de lo que estabas diciendo, un experimento, a ver qué podría ocurrir, en una clase intercultural, pedir a todas las personas si pueden, si les apetece compartir una mirada, es decir, no sé si texto, no sé si de qué manera, incluso anónimo, pues describir algo común, y a partir de esa descripción pues uno descubre las diferentes maneras de ver las cosas. Lo que no sé si tendría mucho éxito, si todo el mundo suele parecer una buena idea. ¿Ah? Pero bueno, es una manera, en vez de en abstracto, una manera a partir de lo concreto de poder interpretar algo. En psicología tenemos lo que se llama los test proyectivos, que son estímulos abstractos, no muy bien definidos, que las personas tienen que interpretar. Y al interpretar hay lo que se llama una proyección. Entonces, por ejemplo, una persona que ha vivido en un contexto muy agresivo y le das una situación familiar, pones un dibujo donde se ve un hombre o una mujer, por ejemplo, en una cocina, pues se puede interpretar de muchas maneras, y esta persona puede decir acaban de discutir y por eso se están dando la espalda y cosas así, ¿no? Y otra persona dice, pues parece que hay una reunión familiar y están preparando rápidamente la comida para reunirse todos felizmente en el salón. O otra persona puede decir, pues la verdad que parece que se quieren y tal, pero no se atreven como a dar quién da el primer paso. Se da pie a muchas interpretaciones. De hecho, uno de los test más famosos es el de las manchas de tinta de Rochamp, que son manchas de tinta literalmente, y es muy interesante las exposiciones que hace la gente de esas manchas. Digamos que, o por ejemplo, yo lo que hago en instituto, os decía, cuando hablamos de medios de comunicación, para mostrar la colonización de la mente a través de los medios de comunicación, les planteo a los chavales y las chavalas que hagan el esbozo de un capítulo de una serie o el esbozo de lo que sería el guión de una película, los trazos. Yo les digo el motivo, que es un chico y una chica se pierden en un bosque de Irak, suponiendo que nadie ha estado en Irak, nadie tiene un contacto directo o indirecto con Irak, y ahí se descubre un montón de cosas. Es decir, no solamente la colonización patriarcal, que hasta yo recuerdo una vez en un instituto una chica que tenía mala fama en el instituto porque era una feminista inaguantable, era lo que decía ella misma, pero hizo se le veía el plumario machista en la traducción. ¿Por qué? Porque es muy difícil superar la herencia que tienes. Entonces, ¿qué les pasaba al chico y a la chica en el bosque? Pues podéis imaginar las improntas que hay allí de todo tipo. Hubo una de las redacciones, venían los marines y rescataban a la chica después de haber sido violada por los terroristas repetidas veces, y el chaval que había perdido una pierna continuamente. Bueno, una historia abarrotada de tópicos. Y de alguien que nunca ha estado en Irak ni conoce a nadie de Irak, pero sabe perfectamente cómo es Irak a través de esos tópicos que aparecen continuamente en las películas y en la televisión. Y por lo tanto era una excusa, y a través de esa excusa uno descubre la mirada y la colonización de la mirada. Entonces, no sé, a raíz de lo que has dicho antes, se me ocurre, podemos ensayar a ver qué pasa, ¿no? Si estamos en un contexto de diversidad cultural, pues tener un tipo de excusa, del tipo que sea, y ver qué interpretación hace la gente de esa situación abstracta y cómo rellena y cómo concreta la situación abstracta. Y entonces hay una proyección que en buena medida es una proyección cultural. Incluso por medio del pensamiento rápido, del primer pensamiento. Creo que también podría ser una buena práctica. Un estímulo. Un estímulo. A nosotros, creo recordar que... Perdona, ya estamos experimentando. Esto está bien, se nota la altura científica que tenemos. A nosotros nos hicieron algunas veces en clase de ¿qué pensáis sobre esto si yo os digo en relación a un tema? Por ejemplo, el conocimiento cognitivo o el pensamiento cognitivo. Pero nos hacían con unas ligeras bases, una ligera definición, que nosotros dijéramos lo primero que pensábamos. Y eso también me parece bastante interesante, rápido, no muy eficaz, igual que si tú te sientas, piensas y desarrollas un informe, pero también es bastante interesante y se puede incluso comprobar cómo puede llegar cómo es la mente de una persona que puede pensar diferente a ti o incluso igual. No todo el mundo llega a pensar al 100% igual que otra persona. Y se pueden ver ciertos matices que pueden completar una visión bastante interesante.
Bueno, estamos colisionando para una investigación. A raíz de eso también hay una... Bueno, la gente que estáis en el otro lado, vale, ha vuelto toda la normalidad. La gente que estáis al otro lado, si se os ocurre una manera de aprender, de extraer las improntas culturales de una clase con diversidad cultural, pues nada, pues nos lo contáis. ¿Sí? Yo no estoy viendo el chat, pero como lo estáis viendo. Sí. Hay otra manera de experimentar en psicología de una manera indirecta, es con una forma de test, a lo mejor lo habéis hecho. Stroop se llama, por el autor, la primera persona que se le ocurrió. Aparecen colores, palabras, que son nombres de colores. Aparece amarillo, rojo, verde, pero pueden aparecer con un color diferente a lo que dice la palabra. Entonces dice, aparece la palabra amarillo, pero aparece en color rojo. Y aparece el color rojo, pero, o sea, la palabra rojo, pero en verde. Y tú tienes que reaccionar ante eso y tienes que pulsar, por ejemplo, las iniciales del color. Entonces aparece la palabra amarillo en color verde, tú tienes que pulsar verde, no amarillo. Y es muy interesante el experimento. Eso lo hemos utilizado, por ejemplo, en mi caso lo hemos utilizado en psicología para medir lo que se llama pensamiento referencial. Pensamiento referencial es uno de los síntomas de algunas síndromes o enfermedades, por ejemplo en esquizofrenia, y en otras, cuando las personas piensan que cuando hay dos personas hablando están hablando de mí, por ejemplo. Escucho cuchichear y esto me están criticando, por ejemplo. O sea, tiendo a pensar que esos tipos de comportamientos hacen referencia a mí. Que a una persona le ocurra de vez en cuando no pasa nada. Cuando eso ya llega a un nivel que obstaculiza mi relación normal con el resto de los semejantes, digamos, ya tenemos un problema. Una manera de medirlo con ese test van apareciendo en pantalla palabras, y cuando aparecen palabras que hacen referencia al pensamiento referencial, por ejemplo cuchicheo, el tiempo de reacción de la persona es más largo. Lo podemos entender de otra manera también con las palabras tabú. Las palabras tabú en muchas culturas son relativas al sexo. Entonces, imagino, aparece la palabra mesa, aparece en color verde, tengo que pulsar verde. Aparece la palabra muro en rojo, tengo que pulsar por rojo. Aparece la palabra polla, yo me quedo así. Verde, no, que era amarillo. Entonces significa que me ha impactado la palabra, no me la esperaba, y es un tabú. Y funciona, tiene carga emocional. Si tiene carga emocional, como yo estoy llevando a cabo una actividad intelectual, tiene carga emocional, me quedo afectado y se nota porque he errado o porque he necesitado más tiempo de respuesta. Y esa técnica funciona muy bien. Se me ocurre también esa cosa, lo podemos hacer. Es decir, que vayan apareciendo, ya estamos hablando de experimentos, ¿no? Experimental de la conducta. Van apareciendo estímulos en la pantalla y todo aquel estímulo que, por ejemplo, decimos, estamos en un contexto de clase, pues participación, levantar la mano, discutir, no coincidir con el profesor, hacer un trabajo en grupo, no sé, unas cuantas frases, y todas esas frases hacen referencias a la web de clase. Como hay algo que me impacta, pues posiblemente tenga más error o ocupe más tiempo, y ahí podría ver yo, sin pedir demasiado, podría ver, uy, está pasando algo relativo a, porque las frases pueden pertenecer a 3 o 4 categorías de, ¿no? Bueno, eso lo vamos anotando, como está registrado esto, para hacer experimentación. No hay que agotar hasta el final, es decir, que... ¿Alguien por ahí? ¿Juan Pablo? Estoy aquí grabando y escribiendo y... Mañana me toca a mí. Solo tienes 2 manos, si tuvieras 4 estarían las 4 ocupadas. Bueno, hablemos de planes, ¿os parece del Congreso?